Fundación Apertura es responsabilidad social empresaria. En esta ocasión estamos en línea con Florencia Rodríguez. Florencia es socia fundadora del Colegio Montessori Rosario. Cristian Monti te saluda. Florencia, ¿cómo estás? Hola, Cristian, buenas noches. Muchas gracias por atendernos. No, por favor, un placer estar acá. Bueno, muchas gracias. Florencia, ahí, bueno, te hago un rápido resumen del programa, y te digo rápido porque arrancamos de Sarmiento para acá, hablando de educación, así que obviamente vamos a hacer una pequeña síntesis y no queríamos dejar de tener tu mirada y tu visión acerca de la educación como concepto, porque podríamos decir que hasta ahora lo que hemos discutido con Liach, con un historiador Gotti, el doctor Gotti, y con un delegado del Ministerio de Educación, tuvo que ver con la problemática en general, pero con la visión tradicional, podríamos llamarle. Un poco más acá, un poco más allá, pero tradicional. Como vos te especializaste en lo que podríamos llamar no tradicional, o vos me corregirás, te pregunto, ¿quién fue María Montessori? Y a grandes rasgos, ¿qué nos podés contar de esta manera de enseñar? Bueno, a ver, María Montessori fue la primer médica, la primera mujer de recibirse en médica en Italia. Y esto, todo el recorrido que ella nos dejó, todo su legado ya tiene más de 120 años, ¿sí? Y bueno, hay muchísimas escuelas Montessori en todo el mundo y bueno, en Argentina esto se retoma, digo se retoma porque las hermanas Cosetini tomaron mucho de Montessori, pero se retoma hace 7 años con la Fundación Argentina María Montessori y bueno, y empezaron a surgir espacios Montessori en toda Argentina hasta en nuestra provincia, ¿sí? Hasta en nuestra ciudad, que ahora ya hay varios espacios que toman diferentes aspectos de la metodología o de la pedagogía de María Montessori. Yo diría que la parte fundamental que tiene es el desarrollo del ser humano y bueno, en mi recorrido en la escuela nuestra, ¿no?, que ya tiene 7 años de existir, diría que el aspecto fundamental es que trabaja por sobre todas las cosas los vínculos humanos, el desarrollo de la inteligencia personal, que sería la inteligencia interpersonal y la intrapersonal, por sobre lo académico, diría yo. Muchas veces nos encontramos como equipo trabajando para acompañar a los niños y a las niñas y siempre estamos tratando de acompañar lo que son los vínculos sociales y cómo el niño aprende a conocerse a sí mismo y a estar en control de su recorrido en la escuela, ¿sí? Y cuando el niño, nos damos cuenta que cuando el niño y la niña están en armonía con quienes son y con su lugar en un grupo, en un equipo de trabajo, la parte académica fluye armoniosamente. Entonces yo rescataría de la metodología Montessori esto, cómo posiciona al niño en el centro del aprendizaje, pero para que el niño se conozca a sí mismo, ¿sí? Lo que hace desde un principio, nosotros abrimos las puertas para que ellos puedan ingresar su recorrido a los 12 meses de edad. Y todo lo que ella plantea, o sea, la metodología como está pensada y sustentada por la pedagogía, es que el niño comience un recorrido en un espacio que está totalmente preparado y pensado para él, donde va conociéndose y conociéndose cada vez más en profundidad. Y la pregunta al principio es ¿qué es el espacio y cómo lo conquisto? Y después es ¿quién soy yo? Y quién soy dentro de una comunidad de otras personas y cómo puedo vivir y colaborar dentro de mi comunidad. Y por eso uno de los aspectos fundamentales uno de los aspectos fundamentales es las edades integradas, las salas multiedad, que es algo que nosotros conocemos por las escuelas rurales, pero no por las escuelas de ciudad. Y bueno, gracias al Ministerio de Educación nosotros hemos logrado sostener esto, que en el mundo es re difícil. He trabajado en otras escuelas y es muy difícil lograr las salas multiedad. Y bueno, nosotros lo hemos logrado y es maravilloso ver cómo se arman mini sociedades en miniatura, decía Montessori, para preparar a los niños como verdaderos seres sociales, ¿sí? Y cuál es su aporte, cuál va a ser su aporte como miembro de la sociedad cuando sea un adulto. Entonces es muy profundo lo que plantea María Montessori, porque desde cómo plantea el programa de trabajo va encaminando a que el niño se haga preguntas trascendentales como
cada elemento del planeta tiene su razón de ser y bueno, y cuál es nuestro motivo, por qué estamos acá. Entonces el niño como ser social, como capaz de transformar su sociedad, es como el ejercicio que hacemos todos los días en la escuela. Sí, como que trasciende, ¿no? El aprender de memoria las tablas y por el aprender a aprender, quizás, como una nueva metodología o formato que rompe un poco con lo tradicional. Exactamente, se trata de que el aprendizaje sea significativo, o sea que cuando ellos empiezan a investigar proyectos que se desprenden de lecciones que dan los guías, que las propuestas que ellos tienen o que surjan de la motivación intrínseca del niño y que puedan interconectar todas las áreas, o sea que no dividir matemática, geografía e historia, sino que puedan encontrar la matemática, la historia, la ciencia, la geografía, la biología en cada proyecto que ellos encaran. Entonces, como ven en algún momento del recorrido de primaria, ellos entienden que hay un área que se llama geografía, que se llama historia, nosotros le llamamos educación cósmica, pero para ellos cuando cualquier tema que se encara se trata de abordar desde todas las áreas. Aprenden a interconectar ideas, no estudian memorísticamente, sino que el aprendizaje es totalmente significativo para ellos. Mencionaste algo, Florencia, ahí al pasar, pero quiero retomar un poquito el tema de qué recepción tienen estas nuevas formas en los gobiernos. ¿Son aceptadas por la política, llamarlo así de manera general? Bueno, puedo hablar. Nuestro recorrido acá fue maravilloso porque nos encontramos con un ministerio receptivo que nos ha acompañado en cada paso del recorrido. La verdad que es algo que debo destacar porque nosotros presentamos el proyecto en el Ministerio de Educación en 2013 y desde ese momento que no se había ni escuchado la palabra Montessori verdaderamente, era algo que se estudiaba en los profesorados y que se sigue estudiando en los profesorados, pero la mayoría de las personas desconocía lo que era la pedagogía Montessori. Y en el Ministerio desde el primer día, sorteando obviamente todas las dificultades, lo que significa abrir una escuela nueva, incorporar una escuela en el Ministerio de Educación, que es muy complejo, siempre nos acompañaron, nos apoyaron, nos escucharon, intentaron buscarle la vuelta, porque no es fácil aceptar estructuras de trabajo distintas. Nosotros obviamente cumplimos con los lineamientos y con todo lo del Ministerio de Educación, pero también digamos, nos diferenciamos en el cómo damos el currículum, ¿sí? No en el qué, siempre yo esa aclaración, porque se dan los contenidos, pero el tema es cómo se dan distintos, los niños lo transitan de una manera diferente, pero la verdad que sí, en nuestro caso, en la provincia de Santa Fe, hemos sido acompañados, hemos sido incluidos, aceptados, fue una experiencia súper positiva. Bueno, habla bien también eso de la recepción desde lo público, digamos. Ahora, ahí en cuanto a los contenidos, y te hago otra cuestión que imagino, la escuela tradicional, por llamarle de ese modo, tuvo que ayornar un poco con la tecnología todo este año de pandemia que tuvimos por delante. Ahora, imagino a los niños, como vos decís, logrando tratar de interconectarse entre ellos, de lograr ser parte de un espacio, de cuidarlo, de todo lo que vos comentaste. En tiempos de pandemia, ¿cómo ustedes ayornaron un poco la tecnología con ese espíritu Montessori? ¿Cómo lograron llevarlo adelante? Bueno, por sobre todas las cosas, en un principio, y creo que es nuestro norte todo el tiempo, es mantener los vínculos vivos, los vínculos entre los niños, los vínculos con los guías y los niños y las familias. Primero sostenernos como personas, como seres humanos. Y después lo que se habilitaron fueron diferentes espacios donde las guías y el equipo del colegio acompañan a las familias con propuestas. Las propuestas no son obligatorias, son sugerencias de cómo los padres o las madres pueden acompañar a sus hijos en este proceso, ¿sí? Entonces, tratando de encontrar una línea coherente y un equilibrio entre que los niños no estén todo el tiempo frente a una pantalla, porque todavía nuestros niños son pequeños, ¿sí? Tenemos niños de 12 meses a 10 años, hay 2 niñas de 11. Relativamente tratar de encontrar un equilibrio entre poder compartir información y compartir propuestas, pero que después mucho sea vivenciado y explorado desde el hogar, desde lo concreto, como lo trabajamos en la escuela. Entonces,
hemos preparado cuadernillos con materiales de la escuela para que los niños sientan los materiales o recuerden los trabajos con los materiales y compartir con las familias. Hemos enviado materiales para que las familias puedan trabajar con materiales en la casa, un poco de todo, pero por sobre todas las cosas tratar de encontrar un equilibrio y no perder el norte en la desesperación, porque bueno, lo que ha pasado también es la presión de querer que la escuela siga como es, y en realidad no, nos estamos readaptando. Entonces, bueno, ir de a poco fue clave, ir acompañando las necesidades de las familias y, como siempre, acompañando mucho a las mamás y a los papás para que ellos puedan hacer el trabajo de acompañar a sus hijos. Está perfecto. Última pregunta, porque nos estamos quedando sin tiempo, Florencia. Da para un programa entero, es apasionante, pero bueno, tenemos un tiempo que respetar, lamentablemente. Y te pregunto la última y respondeme lo más concreto que puedas hacerlo. ¿Crece en Argentina este método? ¿Crece? ¿Tiene recepción en la sociedad o hay un cierto desconocimiento todavía? Crece a pasos agigantados. Yo no dejo de sorprenderme de cómo ha crecido, ya te digo, desde estos 7 años que nosotros que la escuela comenzó acá en Rosario. Pero no lo digo solo en Rosario, en todo el país. En Buenos Aires es impresionante lo que se ha expandido en todos los sectores de la sociedad, desde las cárceles hasta los hogares de ancianos, hasta escuelas oficiales, hasta jardines. Por ejemplo, hay un proyecto que pueden investigar en Vicente López, donde han transformado los jardines, muchos jardines oficiales en la metodología Montessori. O sea, ha sido un boom impresionante, y yo creo que demuestra un poco la necesidad que tenemos los argentinos de transformar la educación, de poder encontrar respuestas a una necesidad que nos están mostrando los niños, ¿no? De necesidad de cambio, ¿sí? No, sin duda, y es muy alentador lo que comentás, porque, bueno, no son todas válidas, y si bien yo personalmente creo que la educación tradicional, vuelvo a lo mismo, tiene que mezclar y dar de vuelta en un montón de cosas, más allá de la pandemia y más allá de lo que aceleró todo este proceso pandémico, tomémosle así, creo que de antes, ya hablábamos con el doctor Liachi y con otros especialistas, no podemos enseñarle a los niños y motivarlos con metodologías y contenidos de los años 60, 70 y 80 para niños que son nativos digitales, creo, ¿no? Pero bueno, más allá de eso, lo que nos contás de las cárceles inclusive y de la adaptación de jardines convencionales en Montessori, y el desarrollo que está teniendo en el país es muy bueno. Así que lamento tener que cerrar la entrevista, pero te vamos a comprometer para alguna otra oportunidad, si te parece. Me gusta, estoy a disposición para compartir lo que pueda. Muchísimas gracias, Florencia. Gracias a ustedes por la invitación. Fundación Apertura es responsabilidad social empresaria.